Me llamo Job. Tuve riquezas, familia, respeto. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, perdí todo. Mis hijos murieron. Mi cuerpo se llenó de llagas. Todos me dieron la espalda. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió esto? Esta es mi historia. Me llamo Job. En mi tierra me conocían como un hombre justo. No porque fuera perfecto, sino porque temía a Dios y trataba de hacer el bien. Tenía una familia hermosa, 7 hijos, 3 hijas, todos sanos, felices. Riquezas también, ovejas, camellos, tierras, criados. Pero lo más valioso que tenía era paz. Paz con Dios. Cada mañana ofrecía sacrificios por mis hijos, por si acaso hubieran pecado en su corazón. Nunca me confié. Todo lo bueno que tenía, lo veía como un regalo. Y, sin embargo, nunca imaginé que ese regalo me sería arrancado de golpe. Aquel día, el sol salió como siempre. Pero llegaron 4 mensajeros. Uno tras otro. Cada uno traía una noticia peor que la anterior. El primero me dijo que los sabeos habían atacado y robado el ganado. El segundo, que fuego del cielo había consumido a los pastores y las ovejas. El tercero, que los caldeos habían saqueado los camellos. Y el cuarto, que mis hijos, todos ellos, murieron aplastados cuando un fuerte viento derrumbó la casa donde celebraban. No lloré de inmediato. No grité. Me arrodillé. Me rasgué la túnica. Me rapé la cabeza. Y dije, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. No entendía nada. Solo sabía que, aun con el alma destrozada, no podía maldecir a mi Dios. Porque si lo alabé en la abundancia, ¿cómo no hacerlo en la pérdida? Los días siguientes fueron silencio. Silencio en mi casa vacía. Silencio en mi alma rota. Me sentaba en la entrada, donde solía recibir a los necesitados, pero ahora nadie venía. Los que antes me buscaban por consejo o ayuda ahora evitaban mi mirada. Como si mi desgracia fuera contagiosa. Mi esposa me miró una mañana con rabia contenida. Su rostro estaba duro, sus ojos resecos. ¿Aún sostienes tu integridad?, me dijo. Maldice a Dios y muérete. No era odio lo que hablaba, era desesperación. Yo lo sabía. Había perdido a sus hijos también. Y no entendía cómo yo aún respiraba. Le respondí con ternura, hablas como una necia, ¿recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? Ella se marchó. No dijo nada más. Y yo me quedé solo. Pero no por mucho tiempo. Mis amigos llegaron. Elifaz, Bildad y Zofar. Cuando me vieron de lejos, no me reconocieron. Mi cuerpo estaba cubierto de llagas. Me había rascado con pedazos de cerámica hasta sangrar. Me sentaba sobre ceniza, el polvo de mi antigua vida. Ellos alzaron la voz y lloraron. Se sentaron conmigo durante 7 días y 7 noches, sin decir palabra. Solo lloraron. Solo me miraban. En ese silencio me sentí comprendido, aunque no consolado. Y al cabo de esos 7 días, no pude más. Abrí la boca y no fue una oración lo que salió, sino un lamento. Maldito el día en que nací. ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué Dios me dejó vivir si solo me esperaba el dolor? Yo, que tanto había hablado de esperanza, ahora hablaba desde el abismo. No negué a Dios, pero no entendía su silencio. Y eso me dolía más que las pérdidas. Fue entonces cuando mis amigos comenzaron a hablar. Elifaz fue el primero. Con voz pausada y falsa compasión, dijo, Job, tú has enseñado a otros a ser fuertes en su dolor. Ahora que te toca a ti, ¿te impacientas? Recuerda esto, los que siembran mal, mal cosechan. Nadie sufre sin razón. Lo miré, herido. No por sus palabras, sino por lo que implicaban. ¿Creía que merecía esto? ¿Que mis hijos murieron por mis pecados? Bildad fue más directo. Dios no tuerce la justicia. Si tus hijos pecaron, Él les dio su castigo. Pero si tú eres recto, Él te restaurará. Y Zofar fue el más cruel. Dios te ha dado menos de lo que mereces, Job. Examina tu corazón. Arrepiéntete. Quizás así Dios te devuelva la prosperidad. Sus palabras eran cuchillos. No necesitaba sermones. No buscaba respuestas fáciles. Solo quería que alguien llorara conmigo, no que me juzgara desde su comodidad. Respondí con dolor, ¿acaso no pueden consolarme? ¿Es tan difícil sentarse conmigo sin condenarme? Yo no he pecado contra Dios. Al menos no más que ustedes. No entiendo por qué me pasa esto. Solo sé que no puedo fingir ante Él. Si me quiere destruir, que lo haga. Pero no mentiré para que me bendiga. Día tras día discutíamos. Ellos defendían la idea de un Dios justo que siempre castiga al malvado y premia al bueno. Pero yo era la excepción viviente. Yo, que había temido a Dios, era ahora el más afligido. ¿Cómo explicar eso? A veces sentía que hablaba al aire.
o que Dios se escondía detrás de un muro invisible. Quería presentarme ante Él, mirarlo a los ojos y preguntar, ¿por qué? Pero no me respondía, ni en sueños, ni en susurros, solo el silencio. Y, sin embargo, aún creía que Él estaba ahí. Aunque me callara, sabía que no me había dejado del todo. Los días pasaban como sombras que no traían consuelo. Mi carne se pudría sobre mis huesos. Los niños del pueblo se burlaban de mí. Hombres que antes se inclinaban en mi presencia ahora escupían al verme. Mi nombre era sinónimo de maldición. Y aún así, cada mañana abría los ojos y me preguntaba, ¿por qué sigo vivo? Había perdido a mis hijos. Había perdido mi salud, mi riqueza, mi respeto. Y lo peor, había perdido el sentido. Porque todo lo que creía sobre Dios, la justicia y el bien, se tambaleaba. Una noche, al mirar al cielo, lloré como un niño. Dije, si he pecado, muéstramelo. No te escondas de mí. Si soy inocente, ¿por qué me tratas como enemigo? ¿Acaso es un placer para ti aplastar a tu siervo como si yo fuera polvo? Me volví amargo. No porque odiara a Dios, sino porque amaba tanto su presencia que su silencio me dolía como 1000 espinas. ¿Dónde estaba el Dios con quien solía caminar en la frescura del alma? ¿Dónde estaba aquel que bendecía la casa de Job? A veces, me sentía culpable por cuestionarlo. Pero, ¿cómo no hacerlo? ¿No fue Él quien me formó en el vientre? ¿No conoce cada fibra de mi ser? Entonces, ¿por qué calla cuando más lo necesito? Mis amigos seguían insistiendo en que me arrepintiera. Pero, ¿de qué? ¿Por qué confesar un pecado que no cometí, solo para que se cumpliera su teología? No buscaba restauración. Solo verdad. Solo quería entender. Y sin embargo, aún sin entender, no maldije su nombre. A veces, cuando la brisa soplaba entre los restos de mi hogar, sentía algo en el pecho. Un eco suave, una memoria, como si Dios aún estuviera cerca. Como si, aunque me callara, me escuchara. Como si, aunque me negara respuestas, no me negara su amor. Era todo lo que tenía. Y, de alguna forma, era suficiente para seguir respirando. El tiempo perdió forma. No sabía si habían pasado semanas o meses. El dolor se convirtió en costumbre, y la soledad, en compañera. Una mañana, mientras mi piel ardía y mi alma se apagaba, escuché una voz distinta. No era Elifaz, ni Bildad, ni Sofar. Era un joven llamado Eliú, que había escuchado todas nuestras conversaciones en silencio. Su rostro no tenía arrugas, pero sus palabras eran fuego. Me he contenido por respeto, Job, dijo, pero no puedo callar más. Tú dices que eres justo y que Dios te trata con injusticia. Pero, ¿puede el hombre discutir con el Altísimo? Dios habla, aunque tú no lo escuches. A veces lo hace en sueños, otras en sufrimiento. Lo que tú llamas castigo, puede ser misericordia disfrazada. Sus palabras me confundieron. No me juzgaban como los otros, pero tampoco me consolaban. Me hacían pensar. ¿Y si todo esto no era un castigo? ¿Y si detrás de esta oscuridad había un propósito más grande del que yo podía entender? Eliú continuó, Dios no debe darte explicaciones. Él es más grande que tú. Pero eso no significa que no te ame. Solo significa que su sabiduría va más allá de tus heridas. Yo callé. Por primera vez en mucho tiempo, no discutí. No porque estuviera convencido, sino porque estaba cansado. Mi alma se sentía como un campo después de la tormenta, arrasada, pero abierta al cielo. Esa misma noche, mientras dormía con la frente sobre la tierra, el viento cambió. Se volvió espeso, vivo. No sé cómo describirlo, pero algo se movía entre las nubes. Algo más fuerte que el dolor, más antiguo que el tiempo. Y entonces, por fin, Dios habló. No como una respuesta, sino como un torbellino. Mi corazón tembló. Mis huesos se sacudieron. Porque cuando Dios habla, todo lo demás calla. Desde el torbellino, una voz tronó sobre mí. No era ira. No era ternura. Era algo más, gloria. Una presencia tan inmensa que mis palabras se hicieron ceniza en mi boca. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Dijo el Señor. Prepárate como un hombre. Yo te preguntaré, y tú me responderás. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Y entonces Dios comenzó a hablarme, no de mi dolor, no de mis hijos, no de mis pérdidas, sino de Él mismo. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Quién encerró el mar tras puertas cuando se desbordó del seno materno? ¿Has mandado alguna vez a la mañana? ¿Has penetrado los depósitos de la nieve? ¿Puedes guiar la constelación de Orión? Una tras otra, sus preguntas no eran para aplastarme, sino para recordarme quién era Él. El Creador. El que ve el principio y el fin. El que sostiene galaxias con una mano, y aún así conoce cada lágrima que he derramado. Y, de pronto, algo cambió dentro de mí. No entendía por qué había sufrido tanto, pero entendía que Él sí sabía.
No tenía respuestas, pero ya no las necesitaba, porque por fin recordaba quién estaba al mando. Y no era un juez frío. Era el mismo Dios que le pone límites al mar y da canto a los cuervos. Me arrodillé entre las cenizas, temblando. Yo hablaba de cosas que no entendía, susurré. Cosas demasiado maravillosas para mí. Solo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. No me arrepentía de pecados ocultos. Me arrepentía de haber reducido a Dios a mis expectativas. De haber querido entenderlo en lugar de confiar en Él. En mi quebranto, por fin lo vi. El silencio volvió después de que Dios habló. Pero esta vez no dolía. Era un silencio lleno. No como el de antes, que hería como vacío, sino como el que sigue a una sinfonía, cuando el alma sabe que algo eterno ha ocurrido. Me senté entre las cenizas y lloré. No por mis hijos, no por mi cuerpo, ni por mis bienes, sino porque había visto a Dios. No con mis ojos físicos, sino con el corazón quebrantado. Y eso lo cambió todo. Mis amigos aún estaban allí, mirándome enmudecidos. Pero entonces, la voz del Señor se dirigió a ellos. Elifaz, mi furor se ha encendido contra ti y tus amigos, porque no han hablado de mí con verdad, como mi siervo Job lo ha hecho. Tomen 7 becerros y 7 carneros, y vayan a Job. Él orará por ustedes, y no los trataré conforme a su necedad. Fue como un giro inesperado. Dios no me reprendía, sino que me defendía. Y a ellos, que se creían sabios, les pidió que buscaran mi intercesión. Aquellos que me acusaron, ahora debían pedirme oración. Cuando los vi venir con los sacrificios, no sentí orgullo ni venganza. Sentí compasión. Porque entendí que todos estábamos ciegos. Solo que ahora, yo había aprendido a confiar incluso cuando no veía. Oré por ellos. Pedí a Dios que no tomara en cuenta su juicio apresurado, su necesidad de explicarlo todo, su miedo disfrazado de sabiduría. Oré con el corazón limpio. Y Dios escuchó. Ese día fue distinto. Algo invisible se rompió en el cielo. Y algo nuevo empezó a nacer en mí. No eran riquezas. No eran respuestas. Era algo más profundo. Era paz. La misma que había tenido antes de perderlo todo, pero ahora, más real. Porque no dependía de lo que tenía, sino de a quien pertenecía. No sé cuántos días pasaron después de eso. Lo que sé es que mi corazón había cambiado. Ya no despertaba con rabia, ni me dormía con preguntas. Me dolía el cuerpo, sí. Las cicatrices seguían allí. Pero el alma empezaba a respirar de nuevo. Y entonces ocurrió lo que nunca imaginé, Dios me restauró. No de forma inmediata ni mágica. No como si todo lo anterior no hubiera pasado. Pero sí con una gracia que solo Él sabe dar. Recuperé mis bienes, y mucho más. Donde antes había tenido 7,000 ovejas, ahora tenía 14,000. Donde hubo 3,000 camellos, ahora eran 6,000. Volvieron los bueyes, las asnas. Como si la tierra misma supiera que su dueño ya no era el mismo. Y luego, llegaron mis hermanos, hermanas y todos los que antes se alejaron de mí. Trajeron comida, consuelo, y cada uno me dio una moneda de plata y un anillo de oro. No era el oro lo que me sorprendía, era su presencia. El rechazo se volvió abrazo. La soledad se convirtió en compañía. Dios también me dio algo que pensé perdido para siempre, una nueva familia. Mi esposa volvió a mí con lágrimas que decían más que 1000 disculpas. Y juntos, lloramos lo que fue, y recibimos lo que vendría. Tuvimos otros hijos. 7 varones, 3 hijas. Y estas hijas, eran las más hermosas de toda la tierra. Les di herencia junto a sus hermanos. Porque aprendí que todo es don. Y cuando se recibe de Dios, se comparte con libertad. Miraba sus rostros y recordaba a los que se fueron. No los olvidé. Vivían en cada historia, en cada risa, en cada oración que salía de mi alma agradecida. No fueron reemplazados. Pero mi corazón, herido, ahora sabía amar de nuevo. Con el tiempo, mi casa volvió a llenarse de vida. El aire que antes olía a ceniza ahora olía a pan recién horneado, a flores del campo, a piel de mis hijos dormidos. El silencio fue reemplazado por risas, pasos pequeños, oraciones sinceras. Pero yo, no era el mismo. Antes, hablaba de Dios con autoridad. Ahora, hablaba de Él con asombro. Antes creía tener respuestas. Ahora, prefería hacer preguntas con humildad. Antes pensaba que bendición era tener, ahora sabía que bendición era ser sostenido, aún en la pérdida. Cada vez que uno de mis hijos me abrazaba, sentía el eco de los que perdí. No como un dolor, sino como una memoria sagrada. Ellos habían sido mi alegría y mi cruz. Y aunque nunca volvieron, vivían en mí como un susurro que me recordaba que la fe no está hecha solo de respuestas, sino de presencia. Volví a caminar por mis campos, a mirar las estrellas. Y al verlas, ya no sentía pequeñez, sentía pertenencia. El mismo Dios que las había puesto allí fue quien me restauró. No por mérito,
no por exigencia, solo por gracia. Una mañana, mientras observaba a mis hijas trenzarse el cabello bajo la luz del amanecer, pensé, ¿y si todo esto no fue un castigo, sino una revelación? No de mi pecado, sino de su gloria. No de mi debilidad, sino de su fidelidad. Mi historia no era solo mía. Era de todos los que alguna vez se preguntaron por qué, en medio del dolor. Y si alguna vez esas almas heridas escuchaban mi relato, quería que supieran esto. Dios no se había olvidado de mí. Me reconstruyó desde las cenizas. Y lo que antes pensé perdido, fue la puerta a algo mucho más profundo, ver a Dios con el corazón desnudo. A veces me preguntaban cómo podía seguir creyendo en Dios después de todo lo que viví. ¿Cómo podía confiar en Él si había permitido tanto sufrimiento? Y yo respondía con una calma que antes no tenía, porque lo conocí en medio del dolor. No antes, no después. Justo allí. No lo conocí por los bienes que me devolvió. Lo conocí por su silencio lleno de presencia. Por su voz que me desarmó. Por su mirada invisible que me sostuvo cuando todo en mí gritaba rendirse. El dolor me vació, sí, pero también me preparó para ser lleno de algo que nunca podría haber entendido con la mente, la fidelidad de Dios que no depende de mis circunstancias. Aprendí que hay bendiciones que solo se descubren en las ruinas, que hay oraciones que solo nacen cuando ya no hay palabras, y que hay una fe que no se construye con certezas, sino con confianza ciega. Años después, cuando mis hijos crecieron y los vi formar sus propias familias, me sentí completo. No porque todo fuera perfecto, sino porque en cada abrazo, en cada comida compartida, en cada noche de oración bajo las estrellas, veía una señal viva de que Dios no había terminado conmigo. Mi historia se convirtió en testimonio. Y mi cicatriz, en mensaje. No volví a maldecir el día en que nací. Al contrario, lo bendije. Porque ese mismo día comenzó un viaje que, aunque oscuro por momentos, me llevó a una intimidad con Dios que jamás habría buscado por mí mismo. Ahora entendía. No se trata de entender todo, sino de confiar en quien lo sostiene todo. Y con eso, viví en paz. Viví 140 años después de aquella tormenta. 140 años para ver crecer a mis hijos y a los hijos de mis hijos hasta la cuarta generación. 140 años en los que cada arruga de mi rostro contaba una historia de lucha, de fe, de pérdida y de redención. Cada cumpleaños era un altar. Cada comida en familia, una liturgia. Cada noche en paz. Un testimonio de que el dolor no tiene la última palabra. Porque sí, el dolor deja marcas. Pero la gracia deja huellas más profundas. Muchas veces me pregunté por qué fui yo. ¿Por qué Dios permitió que pasara por eso? ¿Por qué no me protegió desde el principio? Pero con los años dejé de buscar esas respuestas y empecé a ver algo más grande. Vi que mi historia ayudó a otros. A los que sufrían en silencio. A los que enterraban a sus hijos y sentían que Dios los había abandonado. A los que perdían todo en un instante y quedaban temblando, solos, sin dirección. Ellos me buscaban. Me preguntaban cómo seguir. Y yo no les daba fórmulas. Les daba mi corazón. Les decía, Dios no siempre quita el dolor, pero sí promete estar contigo dentro de él. Y eso basta. No volví a discutir con él. Ya no necesitaba saber por qué. Había visto con mis propios ojos lo que antes solo conocía de oídas. Mi historia, marcada por tragedia y milagro, ya no me pertenecía. Era una semilla sembrada en generaciones futuras. Un recordatorio viviente de que hay vida después de la pérdida, esperanza después de la oscuridad, y propósito en medio del quebranto. Y cuando veía a mis bisnietos jugar en los campos donde antes lloré, mi alma se inclinaba en silencio. Y adoraba. La noche que sentí que mi vida se acercaba a su fin, no tuve miedo. No hubo desesperación. No hubo lamentos. Solo gratitud. Me senté bajo el cielo estrellado, en el mismo lugar donde solía orar antes de que todo se derrumbara. Las cicatrices aún estaban allí, invisibles, pero ahora eran parte de mí. No me definían, pero sí me recordaban todo lo que había atravesado y sobrevivido. Mis hijos me rodearon en silencio. Mis nietos, aún pequeños, no entendían del todo lo que pasaba, pero me miraban con ojos de ternura. Yo les sonreí. Y dentro de mí, oré, Señor, gracias por dejarme vivir lo suficiente para ver esto. No era la riqueza restaurada lo que me hacía sentir completo. No eran los rebaños, ni las casas, ni los campos verdes. Era esto, la paz de saber que había sido fiel. Que no solté tu mano, aunque temblaba. Que no dejé de creer, aun cuando el silencio parecía eterno. Pensé en mis amigos. En sus palabras duras. En sus consejos sin misericordia. Y también oré por ellos. Porque entendí que a veces, hasta los justos pueden hablar sin entender. Yo mismo había hecho eso antes. Pensé en mi esposa. En su dolor, en su furia, en su silencio. Y la bendije. Porque, a pesar de todo, siguió a mi lado. La herida no nos rompió, nos transformó. Esa noche,
Antes de dormir, miré al cielo una última vez y susurré. Te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven y estoy listo. No sabía si era mi última noche en la tierra, pero sí sabía que, cuando llegara el momento, no me iría con temor. Me iría con la certeza de que, incluso en las sombras más densas, Dios nunca me soltó. Aquella mañana, desperté con una paz tan profunda que supe, estaba cerca del final. Pero no era tristeza lo que sentía, era plenitud. Me senté una última vez en mi silla de madera, con vista al valle donde solía caminar cuando necesitaba entender los misterios de Dios. Ese mismo valle que antes conoció mis lágrimas, hoy era testigo de mi alabanza. Mis hijos vinieron uno a uno. Me tomaron la mano, me besaron la frente, me agradecieron por nunca rendirme. Yo no tenía muchas palabras, pero sí tenía una mirada que decía todo: no olviden quién lo sostuvo cuando yo no podía. Mi historia no era solo mía, era un legado. Les hablé de la fidelidad de Dios. No desde los libros, sino desde las entrañas. No desde la teoría, sino desde la experiencia. Les dije, vendrán tiempos difíciles. Dudarán. Sentirán que Dios está lejos, pero no lo está. Está más cerca en el silencio que en los truenos. Les pedí que enseñaran a sus hijos lo que yo aprendí con lágrimas. Que no escondieran mi historia, ni la endulzaran. Que contaran todo, las pérdidas, las quejas, los gritos, pero también la voz que me restauró desde las cenizas. Y luego, me quedé en silencio. No porque no hubiera más por decir, sino porque ya todo había sido dicho. Lo que quedaba era descansar, confiar, soltar. Ese día, cerré los ojos y sentí el calor del sol sobre mi rostro por última vez. Y antes de dormir, susurré una última oración. Gracias, Señor. Me quebraste para hacerme nuevo, y fue perfecto. No sé en qué momento mi alma dejó la tierra. Solo sé que, cuando abrí los ojos, ya no había dolor. No había cuerpo herido. No había peso. No había tiempo. Había luz. Una luz que no cegaba, sino que sanaba. Y una voz, no una que se oyera con los oídos, sino que se sentía con el alma. Una voz que me había hablado antes en medio de la tormenta, pero ahora era clara, dulce, firme. Job, siervo mío, bien hecho. Caí de rodillas. No por miedo, sino por asombro. ¿Cómo puede uno estar de pie ante el Creador, el que extendió los cielos con sus manos y puso límites al mar? Lo que vi después no lo puedo describir con palabras humanas. Vi propósito. Vi conexión. Vi cómo cada lágrima tenía sentido, como cada pérdida fue semilla de algo más grande. Vi cómo mi historia fue usada para levantar a generaciones que ni siquiera conocí. Gente que sufriría, como yo, y que encontraría en mis palabras una chispa de esperanza. Vi que mi vida había sido una carta escrita por Dios para los quebrantados. Y entonces, comprendí. No era castigo. Era confianza. Dios confió en que, aún en la oscuridad, seguiría buscándolo. No porque entendiera todo, sino porque conocía su corazón. En el cielo no hay rencor. No hay preguntas sin respuesta. Solo hay paz. Una paz tan profunda que borra el pasado, sana las heridas y llena cada rincón con un amor que no se acaba. Y en medio de esa eternidad que apenas empezaba, solo atiné a decir lo que tantas veces repetí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Mi nombre fue Job. Y sí, lo perdí todo. Perdí mi riqueza, mis hijos, mi salud, mi dignidad. Perdí el respeto de mis amigos. Perdí el apoyo de mi esposa. Perdí el sentido de mis días. Pero nunca perdí la fe. Se quebró, tembló, dudó, pero no se apagó. Mi historia no fue escrita para glorificar el dolor. Fue escrita para revelar que, cuando todo se cae, Dios permanece. Que no necesitas entender su plan para seguir confiando en Él. Que el silencio de Dios no es abandono, sino confianza. No fui un héroe. Fui humano. Me enojé. Me quejé. Maldije el día en que nací. Pero aún así, en lo más profundo, sabía que mi Redentor vive. Y vive. Ahora sé que cada pérdida fue una poda. Que el fuego que me rodeó no fue para destruirme, sino para purificarme. Que la noche más oscura me preparó para la aurora más brillante. Desde el cielo, los veo. A ti, que estás leyendo, escuchando, llorando, preguntando por qué. Y te digo, no estás solo. Yo estuve allí. Yo grité al cielo sin respuesta. Yo toqué fondo. Y descubrí que el fondo también tiene a Dios. A veces, Dios no nos responde como queremos, pero siempre nos sostiene como necesitamos. Si estás sufriendo, no te sueltes. Si estás perdiendo, no te amargues. Si estás esperando, no te canses. Porque al final, si confías, todo tendrá sentido. No porque sea fácil, sino porque Dios es fiel. Mi nombre fue Job. Mi vida fue prueba. Mi fe fue testimonio. Y mi final fue gloria.